Kilikiskis, somos Kili y Kiski. En el vídeo de hoy tenemos la buena vida. Un pequeño gato doméstico le ha contado a Kiski su vida en una familia. El gatito llegó a esa casa a la semana de nacer. Un compañero del padre, que tenía una hermosa gata, estaba buscando hogar para los gatitos que acababa de tener. El padre lo aceptó encantado. Era el cumpleaños de sus hijas, mellizas, y no les había comprado nada, así que pensó que el pequeño gatito sería una gran alegría para sus hijas. El gatito observó cauteloso a las niñas y a su mamá. Creció rápido, entre caricias y mantas agradables. Las mellizas también habían crecido, ya no le hacían tanto caso, y él se dedicaba a comer, dormir y observar a esa familia. ¿Qué decir del padre? Se levanta el primero, se mueve por la casa con mucho ruido, se prepara el desayuno, sin decir ni una palabra, me da alguna galleta para comer y se va. Luego se levanta la madre y le saluda. ¿Qué tal, Bigotes? ¿Has dormido bien? La madre le puso el nombre de Bigotes, aunque normalmente le dicen Bigotitos. Cuando le llaman así, mira hacia los lados. Solo faltaba que el gato que vive en la casa de al lado oyera. Sería el hazmerreír de todos los gatos del barrio. Con Bigotes ya tiene bastante. Pero es buena mujer. Está todo el día enseñando a sus mellizas cosas importantes de la vida. Quiere que sean ordenadas y trabajadoras. Quita importancia a las pequeñas preocupaciones del día a día. En fin, les transmite las cosas que ella ha aprendido a lo largo de su vida. Las mellizas le suelen escuchar con atención y agradecen sus consejos cuando vienen preocupadas del colegio por algo. Desde su mullido colchón, Bigotes ve las escenas y conversaciones de la familia. Las mellizas ya tienen 15 años, se llevan muy bien, pero ahora algo se traen entre manos, porque andan hablando en silencio y a escondidas. Quieren hacerse un tatuaje. Las niñas han ido a clase, el padre y la madre están trabajando. Y Bigotes aprovecha para moverse a sus anchas por toda la casa y dormir tranquilamente en la cama que le apetece. Para cuando se empieza a aburrir, de nuevo aparecen los cuatro. Las mellizas han venido con amigas. ¡Qué bien!, piensa Bigotes. Ahora se pelearán por tenerme y acariciarme. Enseguida oye su nombre. Las amigas han establecido un orden para tenerlo. Bigotes va pasando de mano en mano, lo acarician con suavidad. Está feliz y piensa, esto sí que es vida. Bueno, amigos Kilikiskis, espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente cuento. ¡Adiós!